Bueno, muy bien. Entonces, como habíamos anunciado, vamos a hacer la segunda parte de este día de nuestra jornada dedicado a la teología. Y entonces, eh, hoy queríamos presentar un libro que acaba de ser publicado, que es a partir del convenio, del acuerdo que tenemos entre nuestra universidad, especialmente la Facultad de Teología, y el grupo de teólogas de Teologalda, que a partir de ese convenio se acaba de publicar este, que es el tercer libro. Ahí ustedes tienen adelante los 3 libros que se han publicado, y este es el tercero, que se llama Justicia para las Mujeres, Desafíos Actuales de la Ética Teológica Feminista. Entonces, es la presentación que vamos a hacer del libro. Aviso que si alguno quiere adquirir el libro, hoy se ofrece en precio promocional. No hace falta que lo paguen ahora, basta, lo pueden reservar y lo pagan después. Entonces, igual el libro también está ya al alcance en formato EPUB. Entonces, en cualquiera de las dos modalidades ya los pueden adquirir. Dicho ya, pasado ya el chivo, entonces comenzamos con la presentación. Entonces tenemos un panel que van a presentar el libro, algunos están aquí presentes y otras de las coordinadoras, las otras van a estar a distancia desde Buenos Aires. En primer lugar va a hablar el padre Humberto Miguel Yáñez, que es jesuita, se ha sido en Mendoza, en Argentina, ordenado sacerdote en 1986, doctor en teología de la Pontificia Universidad de Comilla, Madrid, con el tema Esperanza y Solidaridad, una fundamentación antropológica teológica de la moral cristiana en la obra de Juan Alfaro, y licenciado en Teología Moral por la Pontificia Universidad Gregoriana. Actualmente es profesor ordinario de Teología Moral en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana. De sus temas de interés se destacan la teología moral fundamental y teologal, con particular atención al área social latinoamericana, la teología moral del magisterio y la teología moral del matrimonio y la familia. Miguel está presente aquí porque también ahora va a dar clases como profesor invitado siempre, todos los años en la Facultad de Teología. Así que él va a comenzar exponiendo Miguel Yáñez. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Y agradezco ante todo la invitación al grupo de Teologanda para presentar este libro, que me resulta sumamente interesante. Yo me voy a centrar en el estudio Justicia de Lisa Soul Cahill. Es una teóloga muy importante en Estados Unidos, teóloga moralista, que enseña en el Boston College y se ha dedicado a temas sobre todo de moral social y moral fundamental también, temas de familia, en fin, ella ha escrito sobre muchos temas, es un referente importante como teóloga pionera y creo que este grupo también presenta su estudio como introductorio a los otros temas que después se continúan en el libro. Claro, la palabra justicia es una palabra polisémica, ¿no es cierto? Cada uno tiene su propia justicia, podemos decir. Claro, yo considero justo lo que me conviene. Bueno, eso no es lo que nosotros predicamos, pero en la realidad muchas veces lamentablemente es así. Todos sabemos que la justicia fue considerada una virtud fundamental desde el nacimiento de la ética en Occidente. Bueno, todos hemos estudiado las bases de la ética griega clásica con Aristóteles y Platón, que plantearon la justicia como la virtud configuradora de la vida del ciudadano. Era propiamente la virtud del ciudadano. Pero ellos decían esto desde una sociedad de hombres, entre comillas, libres, que admitía como algo, entre comillas, natural, la existencia de los esclavos. Entonces, claro, era una justicia, un poco como he dicho al principio, ¿no? La justicia que me conviene. Si bien el concepto de naturaleza
era el medio por el cual se intentaba precisar la objetividad de la realidad, el término naturaleza fue adquiriendo diversos significados según los diversos períodos históricos y contextos culturales. Pese a ese límite, el pensamiento de estos autores sigue siendo un punto de referencia incluso con el pensamiento contemporáneo acerca de la justicia. A ello se dedicó, por ejemplo, John Rawls, para reformular la justicia en un mundo donde la esclavitud no era más aceptada como condición natural de una parte de la sociedad. A grandes rasgos, la teoría de Rawls considera que los principios de justicia que son objeto de un acuerdo entre personas racionales, libres e iguales en una situación contractual justa, pueden contar con una validez universal e incondicional. Y aquí podemos encontrar el mismo problema, porque Rawls no se percata de vivir en una sociedad patriarcal donde las mujeres son discriminadas a causa de su género y en muchos casos no tenidas en cuenta en el diálogo que posteriormente Habermas y Apple proponen en una ética del discurso. El concepto de justicia que propone Lisa Soul Cahill parte de un enfoque teológico feminista en perspectiva global, enfocado hacia las diversas vivencias y problemáticas de mujeres, niñas y personas vulneradas en diferentes contextos regionales, en búsqueda y promoción de la justicia. Aquí cito en la página 13 del libro. Un punto de partida diferente respecto a los autores mencionados, ya que pone la mira en los sufrimientos que surgen en diversos contextos que conllevan la necesidad de revisitar las concepciones éticas y las normas morales heredadas para recoger de los patrones clásicos y tradicionales los valores siempre emergentes. Como suelo explicar en mis clases de moral fundamental, los valores se viven en contextos culturales diferentes. Podemos decir que el valor siempre es el mismo, pero vivido siempre de manera diferente. Entonces lo que entendemos por justicia varía en la historia, porque somos seres históricos, y en las diferentes culturas. Pero como dice Cahill, desde mediados del siglo XX, el ideal de la igualdad de género ha recibido un creciente apoyo en todas las sociedades y culturas, en la mayoría de las tradiciones religiosas y en el derecho internacional. No sé si ustedes vieron la película Las sufragistas del 2015, que relata la lucha de las mujeres en Inglaterra en el siglo XIX para conseguir que sea reconocido su derecho al voto, consiguiéndolo recién en 1928, pero en Argentina todavía fue reconocido en el 1948 y ejercido en el 1951 por primera vez. Como ven, muy reciente, solamente 73 años me parece, de ejercicio de este derecho al voto por parte de las mujeres. En la película Sufragista aparecen los típicos, digamos, argumentos de decir, bueno, ¿para qué tienen que votar las mujeres si votan los maridos? ¿Qué saben las mujeres de política? Es muy interesante, la película la recomiendo porque es una, digamos, un reflejo, ¿no es cierto?, de lo que era la sociedad en esa época y lo que todavía es en muchas culturas. La propuesta de Cahill parte del concepto de estructura en su relación con la cultura. Y esto es un aspecto muy importante. Porque la violencia contra la mujer es directa y estructural, que comportan modos de pensamiento y de acción violentos, que se expresan también culturalmente. Cahill también propone la justicia como virtud, la cual no es solo individual, sino también y sobre todo social. Y cito
la autora. La mayoría de las sociedades han sido ordenadas jerárquicamente de modo patriarcal. A nivel de las estructuras sociales, ello significa que los roles de género se han institucionalizado de manera que las mujeres resultan subordinadas a los hombres. Evidentemente, la consecuencia práctica de estas normas de género es que los hombres conservan el acceso al poder y los recursos sociales, mientras que los roles de cuidado se definen como poco masculinos. Las mujeres están confinadas a roles domésticos en dependencia de los hombres. Bueno, si uno mira los matrimonios más jóvenes, hoy día esto creo que va cambiando. A mí me encanta ver cuando la pareja va caminando y el que lleva el niño o el bebé es el varón, ¿eh? Y cuando uno entra a un baño de varones y encuentra el lugar para cambiar el bebé, cosa que antes ni se pensaba que eso podía hacerlo un varón, ¿cierto? Antonio Guterres afirmó que la igualdad de la mujer es la lucha inacabada por los derechos humanos de este siglo. Esto lo cita Lisa Saul Cahill. Respecto a la Iglesia, Cahill afirma: es más probable que las tradiciones culturales y religiosas intenten cooptar la retórica de la igualdad para reforzar la desigualdad de facto. Esto es un tema muy importante porque es lo que lamentablemente pasa mucho, frecuentemente, ¿no es cierto? Es decir, y esto lo muestra tanto en Juan Pablo II como en Francisco. Si bien a él le reconoce ser el Papa que más mujeres ha asumido en los diversos estamentos de la Curia Romana, lo cual ha generado también una resistencia decidida por parte de algunos jerarcas. Pero yo aquí me quiero detener un momento, porque es muy típico de la acción política de retomar la retórica de la oposición para restarle fuerza, ¿no? Y de esa manera continuar adelante con la agenda que se tenía previamente. Por ello, Cahill propone un cambio de estructuras en la Iglesia y en la sociedad que afecte también la cultura eclesiástica y social. El sínodo sobre la sinodalidad es una oportunidad. En su documento de trabajo surgió una demanda de roles más equitativos de género en la Iglesia y en la sociedad. Cito: el cambio estructural está comenzando a ocurrir, afirma Cahill. Sigue: la justicia de género tomará forma como virtud de justicia para las mujeres, una virtud emergente en la Iglesia Católica, uniendo su energía, su poder para y su empoderamiento por el espíritu con el impulso de justicia de género en todo el mundo. Cito, final de la cita, y muchas gracias. Bueno, muy bien. En segundo lugar va a intervenir Eloísa Ortiz de Elguea, que es una de las 3 coordinadoras de la obra y además autora de la introducción al libro. Por lo tanto, es importante lo que nos puede presentar como introducción general para que vayamos conociendo también, entrando en el contenido del libro. Eloísa es licenciada en Teología con especialización en Moral por la Universidad del Salvador y magíster en Teología también por la Universidad del Salvador. Y es candidata al doctorado por nuestra Facultad de Teología. Miembro de la Sociedad Argentina de Teología, miembro del Proyecto de Estudios e Investigaciones Teologalda y del colectivo de teólogos moralistas de Argentina, MOR-AR, el cual también está Miguel y participan los principales, están los teólogos moral de aquí de Argentina. ¿Cómo? Por eso, Gabriela, sí será. Profesora invitada por la Universidad Católica de Córdoba para la maestría en el Seminario de Ética Teológica Feminista, profesora invitada por la Universidad Alberto Hurtado para la Diplomatura en Teología Contemporánea, profesora en el Instituto Superior Padre Elizalde y también ejerció como profesora y coordinadora pastoral en el nivel superior de la comunidad educativa Nuestra Señora del Rosario de Pompeya de la diócesis de Morón. Aquí está Eloísa, ella va a intervenir, luego se va a tener que retirar porque tiene que viajar. Así que la vamos a escuchar. Adelante.
Bueno, muchas gracias, José María. Bueno, yo voy a presentar de los capítulos, brevemente los capítulos, los nombres de las autoras, los títulos de los artículos. Y bueno, para comentarles que el libro presenta 11 estudios y que, bueno, todos confluyen en el análisis de las diversas experiencias y realidades de vulnerabilidad de las mujeres en diversos contextos. Entonces, la estructura del libro fue diseñada en 2 secciones, estudios y memoria. En relación a los estudios, estos trabajos fueron organizados según territorios geográficos que comprenden América Latina, Asia, África y Europa. Es cierto que el primer capítulo, como mencionó Miguel recién, lo escribió Lisa Soul Cahill, quien, bueno, como ya lo comentó, reflexiona sobre la categoría justicia, que es la que va a atravesar todos los demás estudios. Y bueno, justamente porque ella considera que hacer justicia por las mujeres constituye un muy difícil desafío, siendo que el mundo niega la igualdad básica de género. Ya en el territorio de América Latina, Lita Battenberg Galindo, que es una teóloga de México, presenta su artículo titulado Salud y vida buena, conceptos que delimitar y experiencias a vivir desde, por y para las mujeres. Ella allí reflexiona acerca de la realidad de las mujeres y de los condicionamientos de género y cómo esto afecta en cuanto a la salud de las mujeres, la cual tiene que ser asegurada en compromiso fiel con la vida y con la creación entera. Luego tenemos el artículo de Gabriela Di Renzo, que está aquí presente también, titulado Las mujeres mayores en América Latina, un análisis interseccional. Ella se enfoca en el edadismo, que es un fenómeno que describe estereotipos, prejuicios y discriminación sobre las personas mayores, y que esto también impacta en la salud de estas mujeres. Entonces, hacer justicia por las mujeres mayores incluye reconceptualizar sus cuerpos, otorgándoles voz y agencia, y a la vez también combatir y develar las múltiples opresiones que ellas enfrentan. Paula Carman también, que está aquí presente, sitúa su análisis en la situación laboral de las madres en Argentina. Precisamente el título de su artículo es Mujeres Madres en Argentina, una realidad pendiente de justicia y solidaridad. Y ella describe las desventajas y las consecuencias que ofrecen a estas madres cuyos trabajos y ocupaciones afectan su desarrollo integral. Es interesante que ella apela al cuidado de las mujeres y emplea el concepto de cuidadanía, entendido como un sistema de relaciones y de reorganización social basado en la relacionalidad solidaria. Luego ya pasamos al continente de Asia y Gemma Tulud Cruz de Filipinas publica su artículo titulado Cuando arriesgarse significa tener esperanza, perspectivas teológicas sobre migración global de mujeres filipinas, y ella describe su país de origen como una potencia de migración global. Ella explora las implicaciones teológicas de la difícil situación de ciertos grupos de mujeres que se ven en la necesidad de migrar, y en su estudio aborda 3 áreas: hermenéutica, doctrinal y pastoral desde la lente de la justicia social católica. Ya en India, las autoras Sabina Patros y Kochurani Abraham titulan su artículo Trata de mujeres en Asia, preocupaciones de la teología feminista. Bueno, ellas allí analizan la problemática de la trata de mujeres y teniendo en cuenta la triple opresión que sufren en India debido a su posición de clase,
de casta y de género, incluyendo también otros factores que favorecen la discriminación, ¿no? Entonces, ellas plantean cuestiones teológicas feministas y preocupaciones éticas animadas por la misión cristiana de liberar a estas mujeres que son cautivas. Ya corriéndonos más al territorio de África, tenemos a Telesia Musili de Kenia, que escribe un artículo titulado Una aproximación centrada en la justicia para la prevención del VIH-Sida en las mujeres y niñas de Kenia. Y ella trabaja sobre la desigualdad estructural de género y la discriminación que privan a estas mujeres y a estas niñas de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la educación, el derecho a la salud y también a las oportunidades económicas. Entonces ya desde el punto de vista de la salud, ella dice que la prevención y el tratamiento del VIH plantea preocupaciones éticas orientadas a la justicia respecto de la distribución y el alcance de los recursos para las mujeres y las niñas de África. Ya corriéndonos entonces al continente europeo, tenemos la colaboración de Lisa Isherwood del Reino Unido. Lisa reflexiona sobre la presión que ejercen las culturas y algunas formas de cristianismo también, más bien ya se refiere a la tradición protestante, donde aparece este fenómeno, sobre la imagen corporal de las mujeres. Su artículo se llama El cielo es un lugar de mujeres gordas riendo, y ella vincula ética y teología en el análisis de la corporeidad y de la sexualidad femenina, promoviendo precisamente la plenitud de vida de las mujeres. También, ya en Inglaterra, Rachel Starr se plantea un interrogante, que es el título, ¿no? ¿Qué significa la justicia para mujeres que sufren violencia doméstica? Entonces ella se releva trabajo de campo de la violencia doméstica en Argentina y en Inglaterra. Y ella se da cuenta que en ambos contextos hay un continuum de esta realidad en el ámbito público y privado. Para ella, lo social y lo económico son factores de riesgo responsables de generar esta desigualdad según el género, y es una injusticia que incrementa o colabora con el riesgo de la violencia doméstica. Bueno, también en Europa contamos con un artículo de Regina Amichquin de Alemania. Ella titula su artículo Ética teológica y perspectiva de género. Y bueno, ella comienza reflexionando a partir de las imágenes colectivas de Eva y María y de las consecuencias que estas representaciones acarrean a la historia de la ética teológica. Entonces ella plantea una ética teológica motivada por la categoría de género y en los ámbitos de la justicia, de la contingencia y de lo que ella denomina nueva coreografía de géneros. También tenemos en Europa a Antonina Wojna de España. Ella publica Justicia, Ecofeminismo y Espiritualidad. Obviamente investiga temas de ecofeminismo y las relaciones del ecofeminismo con el sexismo, la dominación de la naturaleza, el racismo y las desigualdades sociales. Entonces, bueno, para eso ella recurre a las raíces espirituales, a la tradición mística y a diversas formas de espiritualidad para una mejor vivencia ecológica y social. Y bueno, por último, ya en la segunda sección, Memorias, Virginia Scuy, perdón, Memorias, no en plural, Virginia Scuy nos ofrece una reflexión sobre el transcurso de los 20 años de Teologanda, con un enfoque centrado en la génesis y en la realización de la misión que lleva adelante Teologanda, que se trata de la promoción integral de teólogas católicas. Bueno, ella a través de una amalgama de reflexiones, de discernimientos personales y también discernimientos grupales,
consensos alcanzados a lo largo de todo este tiempo, presenta una visión panorámica que abarca desde los primeros pasos hasta los desafíos de hoy, destacando especialmente la evolución de la Fundación Teologanda como fruto de este recorrido compartido. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a todos y a todas, y lamentablemente me tengo que despedir en este momento. Gracias. Muchas gracias, Eloísa. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en tercer lugar va ahora a participar justamente Gabriela de Renzo, que es también una de las coordinadoras de la obra. Ella nació en Rosario, Argentina, desde ahí vino. Es bachiller en Teología por la Universidad de Comillas, licenciada en Teología por la Academia Alfonsiana de la Universidad Lateranense y psicóloga por la Universidad Nacional de Rosario. Ha obtenido el doctorado en Teología por la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en el año 2011, y el doctorado en Investigación Gerontológica por la Universidad Maimónides, en el 2021. Profesora en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina y en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe. Miembro del Comité Científico del Programa de Estudios Teologalda, profesora invitada en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba e integrante del Grupo de Investigación Teología Hecha por Mujeres, que tiene aquí en la Universidad Católica desde 2020. Bueno, adelante. Bueno, ¿se escucha así? Bueno, yo les voy a compartir entonces mi artículo que habla de las experiencias, en este caso, de las mujeres mayores. Ustedes son muy jóvenes y van a pensar en otra realidad, pero saben que el concepto nuevo de envejecimiento, que es un proceso a lo largo de toda la vida. Así que todos estamos envejeciendo y hasta los más jóvenes son viejos comparado con alguna persona de 10 años, por ejemplo. Bien, entonces, bueno, el hecho de estudiar a las mujeres mayores es un campo de investigación emergente, porque el feminismo nunca se había ocupado de estudiar la discriminación que sufren las mujeres mayores, y por otro lado, la gerontología tampoco se había ocupado de los aportes del feminismo en relación a la discriminación de las mujeres. El envejecimiento femenino es un tema que merece mucha atención porque la edad multiplica las desigualdades y las discriminaciones existentes. Es decir, si yo soy discriminada porque soy negra en un país en que se discrimina, si soy vieja soy todavía más discriminada. Si soy discriminado porque soy pobre, pero encima viejo, es peor. Entonces, la ética teológica feminista, centrada en las experiencias de las mujeres, ubica el centro, el corazón, digamos, que hablábamos hoy, no sé si tanto, pero bueno, ubica el corazón de las opresiones y discriminaciones en el ideal del cuerpo que tiene la cultura, que nos impone un ideal, ¿no? Un objeto ideal. Fíjense, para que el caso de, en el caso de del cuerpo de los varones, en el caso de los varones, el estándar es la juventud y la madurez. Ahora, en el caso de las mujeres, el estándar es solo la juventud. El cuerpo de la mujer envejecida está hiper invisibilizado porque nadie, son los más desplazados y las más excluidas de la sociedad, una mujer vieja. De hecho, ya los adultos mayores son excluidos, y más una mujer, pero además el cuerpo está como hipervisibilizado, porque lo único que se ve son las arrugas, las marcas del tiempo. Bueno, el texto, digamos, coloca a la mujer mayor dentro de América Latina, es decir, se bucea sobre esa realidad en América Latina.
Bueno, no tengo que decirles que cada vez la gente vive más lejos y cada vez en la sociedad hay más gente mayor. Para el 2050 se cree que 1 de cada 5 personas va a ser una persona mayor. Nomás contemos cuántos hay acá y cuánto podría haber en el 2050 de personas mayores, para darnos una idea. Bueno, en América Latina, obviamente, todos los adultos mayores tienen cifras alarmantes de pobreza. Son los más excluidos, no tienen acceso a los trabajos, son grupos realmente vulnerables en Argentina, como ya se darán cuenta, pero también en América Latina. Obviamente todas las personas, los adultos mayores se ven obligados a trabajar, pero en el caso de las mujeres, los índices tienen una tasa menor de desempleo, las mujeres mayores, justamente por esta realidad. Bueno, en los pueblos originarios, si bien no hay tanta diferencia, pero también las mujeres son discriminadas, salvo que tenga algún rol social como chamán, curandera, así ligado a lo religioso, o también comparta el estatus social de su esposo, cosa que ha sucedido para nosotras en toda la historia. El rol de las mujeres entonces está muy ligado al cuidado, de manera que las mujeres aparecen como un soporte emocional, económico de otros grupos. Pensemos que hay muchísimos adultas mujeres a cargo de hogar y aparte tienen la tenencia de nietos y de hijos, es decir que son mujeres que comparten la vida económica, familiar, su sostén emocional, económico de otro grupo familiar o de varios grupos familiares. Entonces, Eloísa había dicho, bueno, que Salvarezza, un gerontólogo muy conocido en Argentina, habla de viejismo o de edadismo, que es esa discriminación por la edad. Que nos afecta a todos, porque podemos ser discriminados porque no tenemos dinero, por el estatus social, por la clase social, pero todos vamos a ser viejos. Todos tenemos las marcas del tiempo en el cuerpo, por lo tanto todos vamos a ser discriminados, de eso no se salva a nadie. Yo hablo del concepto de interseccionalidad como enriqueciendo la ética teológica porque el concepto comprende estas discriminaciones en una complejidad, en una interconexión de la experiencia humana. Es decir, es el concepto que abarca esas discriminaciones, pero las complejiza, de manera que estas discriminaciones no aparecen una al lado de la otra, sino intrincadas, interconectadas. Y este es el concepto de interseccionalidad. No sé si ya estoy con los 10 minutos, pero bueno, ¿cuáles son los aportes a la ética teológica de la interseccionalidad? Digo algunos. Hablar de interseccionalidad nos hace rechazar el análisis de un solo eje del ámbito de la experiencia humana, que en realidad es múltiple. Entonces, el hablar de la discriminación como compleja, interconectada, nos habla de la experiencia humana compleja y por lo tanto trasciende la identidad singular y uniforme y esencial. Yo no puedo decir, bueno, la mujer mayor o la mujer es de tal manera, porque las experiencias están interconectadas. Entonces ahí hay una complejidad. Es decir, no se trata, la interseccionalidad no nos habla de justamente, se aleja de un modelo aditivo para hablar de un modelo interconectado. Además, permite construir marcos teóricos y normativos y desarrollar juicios éticos más sólidos y justos para con, en este caso, las personas mayores. Por último, podemos ver que una autora, Mari Matsuda, dice, bueno, cuando uno ve una persona y piensa, bueno, esta persona es discriminada porque es blanca, ella dice, nos tenemos que hacer la otra pregunta, ¿y qué tal con la clase social? ¿Y qué tal la raza? ¿Y qué tal el estatus social? Y por último, esto implica un compromiso de parte del teólogo, porque el teólogo también
tiene esas experiencias de privilegio y de vulnerabilidad, o si quieren, de poder, de privilegio y de privilegio y de discriminación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mi ámbito de poder y cuál es mi ámbito donde soy vulnerada? Por ejemplo, yo puedo tener un ámbito de poder porque estudié y soy blanca, pero se me discrimina porque soy mujer o porque soy pobre. Entonces vale también la pregunta del que hace teología: ¿cuál es mi ámbito de privilegio y cuál es mi ámbito de vulnerabilidad? Bueno, listo. Bueno, muy bien. Ahora Paula. Va a intervenir ahora Paula Carval, que también es una de las coordinadoras y autora de uno de los trabajos que ya escuchamos justamente cuál era el tema. Paula también interviene, está de Buenos Aires, Argentina, casada, 3 hijos, de ahí viene también su experiencia para trabajar sobre la maternidad, ¿no es cierto? Nacida en Buenos Aires, 1977, realizó el bachillerato en teología de la Universidad Católica Argentina y es licenciada en teología con especialización en moral por la Universidad de El Salvador. También ha realizado una maestría en teología moral en la misma universidad con el tema hacia un desarrollo integral en el ejercicio de la maternidad, la relacionalidad solidaria como camino ético y redentor. Actualmente se desempeña como profesora protitular en diferentes disciplinas del ciclo humanista cristiano de algunas facultades de la Universidad Católica Argentina y como directora del Instituto de Cultura Universitaria en esa universidad. Forma parte del programa de estudios, investigaciones y publicaciones Teologalda, del equipo fundador del proyecto Morar, que nombrábamos Moralistas Argentinos, y de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Teología, autora de diversos artículos y recensiones. Muy bien, Paula, adelante. Bueno, muchas gracias, José María, por la presentación y gracias por recibirnos, aunque sea a mí virtualmente, para hacer esta presentación. Bueno, yo quisiera en estos minutitos poder compartirles el porqué, el motivo de por qué me parecía tan interesante participar de este proyecto, tanto como coordinadora como autora. Personalmente creo que más allá de todo lo que se fue mencionando anteriormente, una de las grandes riquezas del libro es que visibiliza, deja en evidencia un montón de situaciones padecidas por mujeres en contextos y culturas muy diferentes, así como mencionaba recién Elo, que vamos como atravesando todos los continentes. Situaciones que tal vez no conocemos o tenemos naturalizadas, y no solo que las visibiliza, sino que también las denuncia. Es decir, señala la injusticia que está presente en cada una de ellas y los distintos interrogantes éticos que se van presentando y que nos exigen, por supuesto, un cambio, una conversión. En este sentido, me animo a decir que es un libro con voz profética. Por otro lado, son situaciones que al conocerlas nos hacen sentir incómodos. A mí me dio esa sensación cuando iba leyendo varios de los artículos. Me sentía incómoda porque son situaciones que uno después de leerlas, de conocerlas, de verlas, no te puedes quedar con los brazos cruzados. Entonces no solo es un libro profético, sino que también es un libro incómodo, que incomoda. No tienen que dejar de leerlo por eso, pero vale la pena la incomodidad. En mi caso particular, bueno, como venía mencionando Eloísa, trabajo la situación de las mujeres madres en Argentina. Tal vez uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué presentar el ejercicio de la maternidad en Argentina como una situación pendiente de justicia y solidaridad, que es el título que le pongo al artículo? Bueno, para conocer la respuesta van a tener que leer el artículo, no se la voy a espolear como dicen ahora, pero sí lo que puedo hacer es adelantar el punto de partida de esta reflexión, ya que parte de una experiencia personal. Surgió esto hace varios años atrás, cuando yo quedé embarazada de mi primer hijo, que me doy cuenta y tomo conciencia que la mayoría de mis amigas, después de estar recibidas de una carrera universitaria y de estar trabajando en puestos importantes, optan por dejar de trabajar para cuidar a sus hijos. Y digo optar entre comillas, porque si fuese una decisión libre, en realidad no hay ningún problema.
El inconveniente surge porque se ven obligadas en cierta manera, porque no encuentran otra salida. En general, después del primer hijo, vuelven a trabajar cuando terminan la licencia, pero cuando tienen el segundo hijo ya es un intento fallido. Se ven obligadas a dejar de trabajar. Es cierto que muchas veces, hablando con ellas, uno sabe que esto surge por un diálogo con el marido, o sea, cuando decir, bueno, ¿qué hacemos frente a esta situación? Los motivos por los cuales son ellas y no ellos los que dejan de trabajar son variados, ¿no? A veces es o porque ella cobra menos, o porque ella tiene menos posibilidades de trabajo, o porque, bueno, como es la madre, corresponde que se quede en la casa cuidando el hijo. Unos años más tarde, cuando los hijos ya están más grandes y escolarizados, ahí está bien dicho, cuando empiezan el colegio, todas las madres conocemos el alivio, que significa que el hijo empiece el jardín y empezar a tener un poquito de tiempo libre. Intentan volver a insertarse en el campo laboral, pero la verdad es que ya pasó mucho tiempo y mucho tiempo en donde estuvieron paralizadas, entonces no logran volver al mismo lugar en que estaban. Y acá surge la creatividad, ¿no? Algunas empiezan a trabajar en puestos para los cuales no se formaron, otras ocupan su tiempo libre en actividades ad honorem, otras crean pequeños emprendimientos, pero siempre estos son fuera del trabajo formal, ¿no? Empiezan a vender cosas que ellas crean o anotarse, bueno, en ciertos emprendimientos, pero en la mayoría de los casos el factor en común es la frustración. Se sienten frustradas porque se formaron, se prepararon, tienen una vocación profesional más allá de la maternal y no la pueden ejercer. Esto, bueno, es la motivación lo que me llevó a estudiar más a fondo y a investigar, bueno, si esto es una situación que pasaba solamente en mi burbuja, en mi grupo de amigos, o si era una realidad más amplia. Así que ahí es cuando fui a los datos. Fui a los censos del INDEC, a una encuesta nacional sobre el uso del tiempo, y los datos dejan en evidencia que es algo que pasa más allá de mi grupo de amigos, ¿no? De hecho, aparece el concepto de desventajas de la maternidad, porque este ejercicio de la maternidad afecta de algún modo lo que desde la doctrina social de la Iglesia llamamos el desarrollo integral de las mujeres. Y para mí lo interesante es que esos datos son objetivos, porque yo he escuchado muchas veces y me han dicho que estas desventajas son una percepción, o que bueno, eso era antes, ahora ya cambió. Y si uno va a los datos y compara los censos y las encuestas a lo largo de los años, la verdad es que no cambia. Lamentablemente se sigue manteniendo así a lo largo del tiempo. Por ejemplo, bueno, esos datos dejan en evidencia que las mujeres trabajan más horas por día, no solo porque trabajan en el trabajo remunerado, sino también dedican tiempo a lo que conocemos como labores no remuneradas, y entre estas también se hacen cargo de aquellas que culturalmente son como las menos agradables, como podría ser la limpieza del hogar, ¿no? Y los varones en ese tiempo, ¿qué hacen? En ese tiempo libre que les queda, que las mujeres ocupan en esto, bueno, dicen que pasan más tiempo libre, se juntan con amigos, hobbies, deportes, etcétera, ¿no? Como un simple ejemplo de las diferencias entre un lado y el otro. No voy a profundizar en todos los datos, ahí en el artículo van apareciendo, pero bueno, sí dejan en evidencia que esto no pasa lo mismo con las mujeres que no tienen hijos y no pasa lo mismo con los varones que conviven con hijos. Bueno, a partir de toda esta presentación voy señalando o presentando algunas preguntas éticas que van surgiendo a partir de esta situación y la propuesta de una relacionalidad solidaria como un intento de posible solución. Bueno, nos queda un camino muy largo por delante, el recorrido es lento, pero para finalizar quiero terminar con una frase de Juan Pablo II que dice: aunque imperfecto y provisional, nada de lo que se pueda realizar mediante el esfuerzo solidario de todos y la gracia divina en un momento dado de la historia para hacer más humana la vida de los hombres, yo acá agrego varones y mujeres, se habrá perdido ni habrá sido en vano. Así que muchas gracias. Quiero, José María, señalar que acá en el Zoom está Rachel Starr también, que es una de las escritoras. Bueno, muy bien.
La saludamos entonces, no sé. Muy bien. Bueno, muchas gracias por esta obra y le agradecemos que sea incómoda, porque nos hace bien. Bien, ahora entonces la última intervención de este panel, para que podamos dialogar también un poco entre todos, es la que va a tener Lucía Riva. Ella va a tomar el punto de vista de la lectora, digamos, de conjunto de la obra. Ella es de aquí de Córdoba, bachiller en teología por la Universidad Católica, licenciada en filosofía por esta Católica de Argentina, en filosofía aquí por la Universidad Católica de Córdoba y doctor en estudios de género por el CEA de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Docente de nuestra universidad, aquí dicta cursos, seminarios y talleres donde cruza temas de teología, Biblia, género y feminismos. Como investigadora dirige el proyecto Violencias Entramadas en Territorios Vulnerabilizados, investigaciones inter, multi y transdisciplinarias en perspectiva de géneros, que es de la Universidad Católica y CONICET, en curso hasta el año 2025. El año pasado tuvimos unas jornadas con el equipo de investigación de Lucy, también con la teóloga también de Teologalda, que ha salido publicado en la última revista Stromat. Ahí ya lo tenemos publicado de ese encuentro. Yo voy poniendo ahí algunos chivos, como ven. Entre las últimas también de sus publicaciones, la invisibilización de la violencia contra las mujeres en la Biblia, una lectura feminista sobre la interpretación del relato del crimen de la concubina del levita, que es de la tesis doctoral de Lucía, que está publicado aquí en la editorial del año 2021. Editora del libro también, otro libro con Fernanda Schiavoni, autora de Agendas de Géneros, miradas actuales desde la academia y la praxis, que está en edición el Eduvim. Bueno, adelante, Lucía. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Para mí fue un desafío leer todos los artículos y un regalo también leer los artículos de este libro. Este libro con voces tan plurales, y ya lo venimos diciendo, porque las autoras provienen de distintos continentes y nos reflejan realidades tan diversas, tiene sin embargo una línea común que lo unifica y que le da su potencia. El desafío que implica y nos implica la justicia para las mujeres, un desafío que es leído en este caso desde la ética teológica feminista. En esa pluralidad y a la vez en esa unidad está buena parte de su riqueza. Me pareció que podía reflejar esta afirmación deteniéndome en algunos temas que aparecen tratados más de una vez en el libro, se podría decir de manera transversal, pero refiriéndose a realidades y contextos muy diversos. Como en esta presentación hay dos de las autoras que hablan de sus artículos, y particularmente de Argentina o de contexto latinoamericano, me detendré sobre todo en algunos otros de África, Asia y Europa, aunque haré mención también a alguna cosa sobre eso. Entre estos temas, el primer tema al que quiero referirme es el de la corporalidad. Dicho más fuerte, la materialidad de los cuerpos, que en este libro focaliza particularmente en los cuerpos de las mujeres. Recordemos que no podemos pensar esta categoría de cuerpo en el ámbito de la teología sin ver lo que supone para una institución como la Iglesia, las iglesias, cuyo vínculo con dicha realidad, particularmente con el cuerpo femenino, ha sido secularmente conflictivo, dadas las marcas que le dejó un gnosticismo dualista que opuso cuerpo y alma, espíritu y materia, entendiendo que el mal y la perdición estaban ligados a lo material, y esto se identificaba con las mujeres, y que lo divino y la salvación correspondían a lo espiritual, identificado con los varones. Pues bien, es una preocupación frecuente en el quehacer teológico feminista el desenmascaramiento y la crítica de una visión patriarcal sesgada, muchas veces misógina, sobre el cuerpo y la corporalidad, más allá de que obviamente dentro del ámbito teológico no se pueda reducir únicamente a la producción teológica feminista,
la valoración positiva del cuerpo y la corporalidad. Por otra parte, algo que recuerdan permanentemente las y los teólogos feministas es que esa valoración positiva se fundamenta en una verdad central de nuestro credo cristiano, que es la de la encarnación. En los artículos del libro tratan del cuerpo, varios artículos del libro tratan del cuerpo de las mujeres. Así, por ejemplo, en el texto de Rachel Starr, una alegría que se presente desde internet, aunque sea, ¿qué significa la justicia para las mujeres que sufren violencia doméstica? Ella afirma: los relatos bíblicos de la creación proclaman la bondad de la tierra y todos los seres vivos. Sin embargo, las tradiciones cristianas dominantes han buscado distanciar la fe de lo físico, dividiendo cuerpos y almas, deseos de virtud. Esta enseñanza ha tenido un impacto catastrófico sobre las mujeres que han quedado una y otra vez en el lado equivocado de la división. Sus cuerpos se han convertido en lugares de castigo. Sin embargo, en las palabras de Satames, los cuerpos de las mujeres son textos sagrados. Todos los cuerpos son sacramentos, lugares de revelación y deben ser celebrados. En contextos de violencia doméstica, es vital afirmar la bondad de los cuerpos, las necesidades prácticas y los deseos de los cuerpos deben ser honrados. Otro de los artículos, el de Lisa Isherwood, El cielo es un lugar de mujeres gordas riendo, ella habla de el abuso hacia las mujeres que de tan aceptado casi parece normal y que se configura como algo para el propio bien de las mujeres. Es el control de la talla y la forma corporal, lo que nosotros muchas veces presentamos como la gordofobia, y presenta esto del sentimiento antigordura, el odio al cuerpo, mujeres no tan reales, y relaciona talla y religión, y cómo dice es una teología perversa, y resulta difícil de creer que las personas alimentarios en los siglos XX y XXI, pero así lo siguen haciendo. Telesia Musili, de Nairobi, Kenia, especialista en bioética, habla de corporalidad en relación a un tema preocupante a nivel global, pero muy especialmente en el continente africano, la prevención del VIH-Sida. Ella, por ejemplo, una cita de ella dice: nuestro bienestar o la calidad de vida con respecto al VIH-Sida gira en torno a cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos y hablamos de la sexualidad. La defensa de los derechos sexuales, reproductivos y de salud es crucial para alcanzar la justicia. Gran parte de la violencia que experimentan las mujeres en el mundo se centra en el abuso físico y el control de su autonomía corporal, como lo evidencia la negación de los derechos fundamentales sobre la propia sexualidad y elección sexual. El texto de Gabriela Di Renzo, no me voy a referir casi a eso porque ella misma lo presentó, pero es interesante que habla de de lo tremendo que es la tiranía de la imagen y lo que significa eso para el cuerpo de las mujeres mayores. Poner en un segundo momento, poner el zoom en el cuerpo de las mujeres está íntimamente vinculado a otro tema que aparece en más de un texto que forma parte de este libro, el de la violencia ejercida sobre las mujeres. Rachel Starr, hablando de la violencia doméstica, dice que es una forma cotidiana de violencia que afecta a los cuerpos de formas múltiples. Lesiones físicas, privación del sueño, hambre, embarazo forzado o interrupción del embarazo, estrés psicológico, miedo, etc. Tal como señala Nancy Cardoso Pereira, el cuerpo siempre ha sido el lugar principal de opresión y apropiación de las mujeres. Gemma Toulouse Cruz, que habla de la migración de mujeres filipinas, se refiere a la tremenda violencia que se ejerce sobre las mujeres migrantes, en este caso concreto en Filipinas, Asia. Y ella plantea estas migraciones por matrimonios, mujeres que se casan con ciudadanos extranjeros, en muchos casos mediados por agencias de servicio, o por trabajos domésticos.
Toulouse Cruz se refiere tanto a las mujeres migrantes como a las familias que se quedan en sus países de origen, criticando el discurso teológico católico tradicional, porque sigue teniendo la imagen de familia nuclear y no ve otros tipos de familia. Dice, por una parte, Amores Leticia ofrece algunos puntos de partida útiles con términos como familia ampliada, el cual incluye a los padres, tíos, primos e incluso los vecinos, y la familia grande, que incluye a amigos y las familias amigas e incluso las comunidades de familias que se apoyan mutuamente en sus dificultades, en su compromiso social y su fe, y el suegro, la suegra y todos los parientes del cónyuge. Sin embargo, estas consideraciones no tienen plenamente en cuenta la compleja dimensión de los vínculos familiares que surgen de la red de dispersión a través de las fronteras dentro de los procesos de globalización. En el artículo trata de mujeres en Asia, preocupación de las teologías feministas. Sabine y Kochurani y Abraham hablan de la violencia que supone esta práctica criminal global, sobre todo para las mujeres y niñas. La trata de personas se ha transformado en una industria criminal que crece cada vez más. Se trata de la violencia basada en el reclutamiento, ocultamiento, coerción, engaño y o el transporte de personas con el único propósito de explotarlas, la mayoría de las veces laboral y o sexualmente. Voy avanzando diciendo que esto que ellas plantean en sus contextos concretos, la India, Kenia, Asia, África, etcétera, sin embargo es un fenómeno global y que nosotros también lo vivimos en Latinoamérica y en Argentina. Las cifras que brindan las autoras en el caso de la trata de mujeres en el Asia del Sur son por sí escalofriantes, pero cuando nos reflejan esta realidad a través de nombres, palabras, historia de 4 mujeres concretas de Nepal, Bangladesh, Pakistán e India, nos golpean y desafían más con toda su crueldad. Lo hacen desde su posicionamiento feminista y por eso dicen: la teología feminista se encarga de la problemática en toda su complejidad, ya que es fundamental para facilitar una verdadera liberación. En la teología tradicional, la capacidad de entrega de las mujeres hasta extenuarse o quebrarse para proveer alimento a sus familias podría ser fácilmente glorificada como un gesto eucarístico. Pero la cuestión moral, ética, es ¿a qué precio? La ética feminista exige que la capacidad de autodonación de las mujeres se examine críticamente con el telón de fondo de la cultura de subordinación de la mujer, la esclavitud y la explotación sexual que caracterizan el tejido social de cualquier entorno. El tercer tema que pensé fue el de la interseccionalidad, pero como Gabriela lo explicitó en su presentación, lo dejo acá, pero es interesante que prácticamente en todos los capítulos del libro plantean que no estamos hablando de la mujer en abstracto, sino de mujeres concretas, en donde se cruza realidad social, cultural, económica, política, situaciones geográficas, culturales, edad, capacidad, discapacidad, etcétera, etcétera. Por eso es muy interesante el tema de la interseccionalidad. Y para terminar, algo que he visto en muchos de los textos también, prácticamente todos, es proponer respuestas concretas, aunque solo parezcan a veces casi como un balbuceo, como intentos de respuestas. Pero es claro que una ética feminista debería ser, y es cualquier ética, pero en la ética feminista es clarísimo, la teoría va unido a la praxis e inmediatamente pide que se haga efectiva. Entonces, por ejemplo, en ese texto de Rachel Starr, ella habla de la justicia legal y los avances jurídicos, concretamente la justicia comunitaria, redes familiares, lugares de cultos, barrios, redes sociales, sanitarias, la justicia encarnada en el cuerpo y de manera cotidiana. Y quería terminar con una frase con lo que termina también el artículo de Toulouse Cruz,
que ya en el título dice, cuando arriesgarse significa tener esperanzas, el tema de la esperanza como algo clave, porque si bien, como dijo Pachi, es un libro que incomoda, que duele por lo que visibiliza de injusticia, la esperanza como cristianos y cristianas nos debe sustentar, alimentar y desafiar. Y ella dice, como demuestran los millones de mujeres que se desplazan a través de las fronteras a pesar de los peligros y las luchas aparentemente interminables, arriesgarse viene acompañado de la esperanza. El riesgo, en otras palabras, es otro nombre de la esperanza. Esta ética feminista del riesgo que encarnan las mujeres filipinas en movimiento y que los pueblos y las naciones deben abrazar para enfrentar los inmensos y complejos desafíos de la migración global contemporánea en general y de la migración marcada por el género en particular, implica decidir, cuidar y actuar, aunque no haya garantías de éxito. En palabras de Wells, se trata de una resistencia sostenida contra dificultades abrumadoras, ayudando a crear las condiciones necesarias para la justicia y la paz, y proporcionando un legado de persistencia, imaginación y solidaridad. Al igual que las mujeres que se desplazan, la enormidad de los problemas y los riesgos potenciales no deberían paralizar a las personas creyentes, sino más bien animarlas a ser valientemente persistentes a la hora de encontrar formas de responder a las situaciones concretas que plantea la migración global y de género, y que se podría decir plantean todas las otras problemáticas que han visibilizado en este libro. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias porque realmente es excepcional. Mi nombre es Florencia Segura, yo entro ahora a primer año de filosofía, pero ya cargo otro título arriba, el de médica, y me dediqué 42 años a lo que es el tema de la discapacidad. Trabajé en el medio del monte de Santiago del Estero, colaborando en la puesta de la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad. Me di cuenta que no es solo en países extranjeros, porque quise ser médica sin frontera, pero no me aceptaron por el hecho, aprobé todo, pero no me aceptaron por el hecho de ser viuda de hace 24 años y tener 2 hijos. Entonces opté por hacer otro trabajo y fue ir a Santiago del Estero a colaborar y ayudar. Me di cuenta la exclusión total que hay hacia la discapacidad, lo que decía usted, licenciada. La exclusión a la mujer en sí y la exclusión hacia la discapacidad, sobre todo en la mujer. Y con una vulnerabilidad extrema de esas personas. ¿Cuál era la razón que yo decía, qué me lleva a mí a todo esto? Es decir, hay que darle mayor visibilidad a todo esto. Llegar en la práctica a ver cómo uno puede hacer reflexionar, sensibilizar, concientizar a las autoridades, pero principalmente a la persona vulnerable. Hay que hacerle conocer su situación para después poderla hacer que tome y asuma su lugar, que su autoestima suba. Eso lo pude comprobar en ese momento. Como también me dediqué en estos 42 años de médica, que la discapacidad psicomotora, que es a la que me dediqué, podía trabajarla con niños como la podía trabajar con todas las edades. ¿Dónde apunté más? A trabajarlo sobre el adulto mayor. ¿Por qué? Porque justamente un paciente que tuve estaba en silla de ruedas y me dijo, estoy preso sin haber cometido delito alguno. Esa fue una frase que me quedó a los 23 años cuando comienzo a ejercer la medicina y la fisiatría, que es la especialidad, así se llama. ¿Qué es lo que me dio a pensar con el transcurso de los años? Que la persona adulta mayor, por eso me dediqué más a la rehabilitación geriátrica, el adulto mayor sufre la exclusión
y si tiene una discapacidad, es un peso fuerte y un plus que lleva de sufrir otra exclusión. Por eso creo que está excepcional. Mis preguntas no es pregunta, es solamente este comentario, porque realmente es un libro para leerlo. Y lo que incomoda, lo que nos saca del círculo de confort, es a donde hay que ir. Yo hoy, a los 66 años, pretendo estudiar filosofía. Si llego o no llego, es otro problema, porque no estoy en la búsqueda de quiero ser el mejor promedio. Ya lo fui en medicina, hoy voy más relajada. Muchas gracias. ¿Una pregunta, comentario para las autoras? Bueno, queda pendiente lo de... Hablando de esta interseccionalidad, pensaba cuando Pachi Carman hablaba de la maternidad en Argentina, esto y de los números que ella presentaba, esto se agrava enormemente en mujeres solas, solas madres de familia, y que además en muchísimos casos se agrava por la irresponsabilidad de los padres biológicos, todo lo que significa la cuota alimentaria, etcétera, la lucha por eso, bueno, entonces vamos sumando, es impresionante cuando uno ve cosas concretas. Entonces, si bien es cierto, y me alegro, y por experiencia familiar tengo 4 nietos y sé, bueno, también todo eso, lo que es la vivencia de nuevas familias. Si bien me alegro que las parejas jóvenes, los padres están asumiendo mucho más responsabilidades, es hermoso ver a padres en la reunión de padres en preescolar o primaria, que antes era imposible verlo. Sin embargo, hay, como dijo muy bien Pati, sigue habiendo, y los números son impresionantes, esto de la doble jornada laboral, etc. Lo podemos decir también en relación a la capacidad de discapacidad de personas mayores. A veces se habla del nido vacío, y está surgiendo una expresión muy fuerte, el nido demasiado lleno, porque hijos, la adolescencia se va extendiendo cada vez más, no se van, o lo dramático de familias que por su situación económica van a vivir con sus padres porque no pueden pagar un alquiler o lo que fuera. Y eso supone para las personas mayores también, y en el caso de mujeres mayores, por el solo hecho del estereotipo de cuidadoras, muchísimo más esfuerzo, responsabilidad, problemas de salud. Sí, no es una pregunta, sino más bien un agradecimiento por el trabajo que coordina el equipo, y agradecer que exista Teologanda y existan estos equipos de mujeres que reflexionan, solo rescatando para los que hacemos teología este acento de que la reflexión parte siempre situadamente, ¿no? Que creo que es lo que la ética feminista ayuda también a visibilizar, que el punto de partida es siempre el rescate de una situación concreta, y que comenzamos un proceso reflexivo a partir de la sensibilidad, la atención, la mirada empática y cercana con una realidad en particular, ¿no? Entonces, que metodológicamente nos aporten esta riqueza de que no se trata de cuestiones que parten de principios, sino que es la atención a la vida la que desencadena la reflexión y el compromiso. Quiero agradecerlo particularmente porque metodológicamente nos despabila a otros que podemos tener la tentación de empezar a reflexionar desencarnadamente, ¿no? Así que agradezco la perspectiva, solo eso. Bueno, sí. Digamos, esto que el compañero acentúa es porque, bueno, la teología, digamos, el teólogo escribe, todos escribimos desde un contexto, desde una mirada que también es situacional. Entonces, es una teología, estamos acostumbrados a ver una teología escrita por varones que no se han casado,
que han vivido en una comunidad que tienen distintas características a la mayoría, la verdad que es eso, ¿no? A la mayoría de las personas. Entonces la teología feminista lo que quiere atraer es lo que vos decís. Bueno, ¿qué tal si escribimos desde este lugar del cual no se ha escrito? No quiere decir que sea el único lugar, pero bueno, quedaba la mayoría, la mitad de la población, como eran las mujeres, sin voz, sin representación, porque las mujeres sufren un contexto, están en un contexto muy diferente al de los varones, ¿no? Así que este aporte, sí, por supuesto, esta es la metodología de la teología hecha por mujeres. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo soy paraguayo y nuestra sociedad paraguaya en algún punto de la historia se ha definido como matriarcal. Hemos tenido, bueno, de hecho el Día de la Independencia y el Día de la Madre, la mujer como madre, están pegaditas en la celebración. Nosotros como dentro de nuestra historia hemos tenido la oportunidad, sí, de generar esta igualdad, esta justicia que hoy tanto se busca y no se ve en los medios, no se ve en los diarios en Paraguay. Yo no sé, ahí me pregunto si nosotros como sociedad no hemos perdido en el discurso, no ha comido la propuesta más del mundo. ¿Qué ha pasado en nuestra historia que no hemos podido aprovechar o ver esta igualdad? Porque ciertamente para nosotros en la simbología lo que es madre, mujer, patria y la misma Virgen, nosotros decimos en Paraguay que somos más creyentes de la Virgen que de Jesús, ¿verdad? Entonces, hay algo muy fuerte en nosotros, en nuestra historia, en nuestra identidad de la mujer, como madre, como sacralizada. Entonces, no sé qué nos ha pasado o si ustedes podrían arrojar alguna luz sobre eso en alusión a esto. Justamente eso, asociar la mujer como madre, virgen, eso es lo que ha pasado. No sé si saben que, bueno, a las mujeres se le ha puesto siempre en la vida privada, no en la vida pública. Entonces, bueno, la mujer estaba siempre ligada, porque no es cuestión de lo que se hace, es cuestión de representaciones. Esas representaciones individuales y sociales marcaban a la mujer en la vida pública. Digamos, como me dijo mi marido, es natural que vos acuestes bueno, tenemos una hija, ¿no? A la nena. O sea, para la mujer parece que es natural estar en la familia, hacer la comida, ser madre, es natural. De hecho, cuando alguien se casa decimos, ¿y cuándo tienen un hijo? Como si fuera natural, como si hubiera un gen en las mujeres que tienen que ser madre, como si la maternidad fuera natural. La maternidad no es natural, es una elección, porque si fuera natural, bueno, no, muchas mujeres no harían lo que hacen con los hijos, pero la maternidad es yo elijo esto, ¿no? Así como elijo no tener y dedicarme a otra cosa. Entonces lo que ha pasado es eso, han visto a la mujer desde la vida pública y no desde la vida privada, desde la vida, privada y no desde la pública. ¿Por qué una mujer no puede ser abogada, presidenta, teóloga? ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces esas representaciones configuran prácticas y esa práctica tiene que ver con esa desigualdad de la que te planteas. Sí, pensaba también, por ejemplo, en los estereotipos sobre la mujer que fueron muy marcados en la Edad Media, pero en muchos otros momentos, relacionado, por ejemplo, con la figura de María Magdalena, en donde se planteaban los estereotipos, era Eva, la tentadora, la que lleva al pecado, sobre todo al varón al pecado. Los textos de algunos padres de la iglesia sobre eso son para reírse por no llorar. Tertuliano, que decía: ustedes, mujeres, son la puerta de entrada del demonio, ustedes han permitido que hasta el hijo del hombre, o han causado que hasta el hijo del hombre tenga que morir. Yo pensaba en las pobres mujercitas ahí escuchando este sermón y diciendo: yo soy responsable de que el Hijo de Dios tenga que morir, ¿no? Es decir, por ejemplo, eso. Entonces, Eva
María Magdalena como la pecadora con mayúscula, porque es la prostituta, y entonces, pero es la mujer que se convierte, cuando en realidad no hay ningún texto bíblico que diga que María Magdalena es prostituta, y no tengo nada en contra de las prostitutas, pero digo, se desvirtuó su imagen también. Y la tercera, María, Madre y Virgen, lo cual hacía de ella, no ahora la teología feminista ha intentado devolver una imagen encarnada, y que es la imagen evangélica de María, María como Madre Virgen. Entonces, imposible el ideal para cualquier mujer común, digamos, ¿sí? Recomiendo particularmente el libro de Elizabeth Johnson, Verdadera Hermana Nuestra, por la imagen que presenta sobre María. Entonces, esto ha marcado los estereotipos de cómo se considera a la mujer en la iglesia. Y eso, aterrizado en nuestras culturas patriarcales, ha marcado nuestro modo de pensar, de vivir, etc. Bueno, bienvenida, Rachel. Qué bueno que estás. No sé si querés decir unas palabras acerca de tu texto. Ya hemos comentado. Bueno, solamente quiero decir que es un gran placer estar presente con ustedes desde Inglaterra, y fue, por supuesto, un gran honor para escribir y contribuir a este libro tan importante sobre la justicia, y me encanta escuchar algo de los otros capítulos y los otros autores, y bueno, tengo ganas de leerlo en total ahora. Bueno, muchísimas gracias por estar, Rachel. Sí, gracias a ustedes. Sí, qué bueno ver tantas caras familiares, y sí, qué bueno, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias. Hola, buenas. No sé si se escucha bien, ¿sí? Vale. Nada, era para agradecer un poco este diálogo que hemos tenido aquí, y para sumar un poco a lo que habéis dicho, que habéis dejado puertas abiertas para hacernos preguntas y cuestionarnos. Y me parece muy importante el cuestionar desde esas categorías que son esencialistas y naturalistas, que tratan de fijar un contenido semántico de qué es la mujer como algo a hacer, a producir, un objeto a ser consumido, a ser deseado, y por eso creo que tenemos que tener muy en cuenta esa relación de consumo y de mercancía que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo, y que seguimos manteniendo a pesar de que creamos que nos hemos despojado de esas categorías que naturalizan y que tratan de ejercer una relación de poder injustificada, y también tratar de pensar ese concepto, ¿no?, que saca Miranda Fricker de la injusticia epistémica, y por qué pensamos lo que pensamos como pensamos, y qué símbolos o qué estructuras nos vienen dadas desde herencias culturales. Y nada, me gustaría también añadir un pensamiento de una filósofa que estimo mucho, que es María Zambrano, cuando decía que el exilio es su hogar, ¿no? Entonces creo que a través de este diálogo de voces que han sido silenciadas, a través de capas como ser mujer, racializada, como diría de la Cortina también, de esas figuras que están empobrecidas, de esa porofobia que padecemos constantemente, agradeceros este diálogo que ha servido de bálsamo, pero también para abrir puertas y dejar de tener enquistada la mirada, una mirada que está codificada, y que tenemos que poco a poco ir desentrañando y descubriendo cuáles son esos hilos que tejen nuestra mente. Bueno, muchas gracias. Pero no solamente se deconstruye la imagen de mujer o se desesencializa, sino también la del varón, ¿sí?
porque no se trata, en la teología feminista no se trata solo de mujeres, sino de alguna manera todos los que están en la frontera, todos los excluidos del patriarcado, que también es una imagen de varón asumido por la masculinidad hegemónica. También esa masculinidad hegemónica hay que deconstruirla. El varón no es solamente el macho, sino también hay varones tiernos, hay varones que cuidan. Bueno, no me detengo porque estamos bien. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Les agradezco un montón todo lo que pudieron poner en palabras. La verdad que para mí, lo escribía para no irme de tema. Primero, bueno, agradecerles, y como ustedes contaban algunos testimonios o algunas partes del libro, yo volvía a la experiencia de mis hermanas que están en Benín, en África, que muchas veces te incomoda, pero te dan ganas de llorar. Y muchas veces algo que se vive muy lejos, lo podemos vivir acá muy cerca, ¿no? Entonces, bueno, eso como de crear conciencia y de ponerlo en palabras, para mí es sumamente valioso, más en este tiempo que estamos transcurriendo como sociedad, como mujeres y también como vida consagrada, ¿no? Femenina, que me llama muchísimo la atención. Así que, bueno, me dio mucha ilusión escucharlos, y también mucha esperanza de que teólogas mujeres estén dentro de toda esta búsqueda y que podamos ir dando nuestra palabra, nuestra postura, nuestro modo de pensar, que es igualmente valioso, de muchos teólogos y compañeros aquí presentes. Así que bueno, muchas gracias por eso. Y mi pregunta era si tenían como algunos tips o algunas luces que nos podían brindar en este momento, así sumamente cortitos, para seguir profundizando en esta línea, que la verdad que siento que estamos dando un punto de partida, pero necesitamos otras luces para seguir caminando, porque siento que es lo que deseamos. Eso, muchas gracias. Bueno, un tips que diría es agruparse, hacer comunidad, estar juntas, agruparse con otras teólogas, escribir, no esperar que alguien dé la palabra, porque alguien que da la palabra quiere decir que el otro no la tiene y el otro tiene una situación de poder que me otorga la palabra, sino más bien ser escuchadas. Vos lo dijiste bien, bueno, dar algo así como dar la palabra, poner la palabra, ser escuchadas con todo lo que eso implica. Me parece que agruparse, estar con grupos que trabajen estos temas. Siempre el movimiento feminista empezó siendo muchas, como todos los movimientos sociales, ¿no es cierto?, de excluidos, podríamos decir. Todo empieza con agruparse, con compartir lo que te está pasando y decirlo, y hablarlo, escribirlo. Eso. Le pongo una palabra a lo que dice Gabriela, que es sororidad, que es esta hermandad de mujeres, y que está muy estudiado. Marcela Lagarde de los Ríos, una antropóloga mexicana, dice: no se trata de que acordemos, muchas veces también las mujeres tenemos diferencias y diferencias grandes, hasta ideológicas, pero se trata de que nos sostengamos en ese esfuerzo sostenido, y que nos valoremos, que nos reconozcamos, que reconozcamos nuestros trabajos, etc. Entonces la experiencia de sororidad es muy fuerte. Y también decir que la teología feminista, si bien, o las teorías feministas, si bien obviamente está hecha fundamentalmente por mujeres, no está exclusiva y excluyentemente hecha por mujeres. Yo puedo decir como experiencia personal, y lo agradezco como un regalo providencial, que mi director de tesis fue un varón, el doctor Carlos Schickernas, pero que él fue en gran medida alguien que me apoyó en mis estudios de género, y él fue el que introdujo en la Universidad Católica, allá en el 2002, 2003, el espacio de teología de género en una universidad católica, en espacios de filosofía y teología. Eso era prácticamente impensable cuando había facultades, cuando había universidades estatales que no existía este espacio de género. Entonces, y alguna vez yo le decía a él,
se nos discute a veces que seamos feministas y yo voy a seguir siendo feminista mientras no haya diferencias y no haya, mientras esté el dominio de varones o esta estructura patriarcal, etcétera. Y él me decía, nosotros apoyamos también eso. Entonces, tenemos amigos, el que esté un varón acá en el panel significa mucho, ¿sí? Y que nos den estos espacios y que nosotros reclamemos estos espacios en la Facultad de Teología, en Filosofía y en otros lados. Yo estoy dando hermenéutica bíblica feminista en un seminario electivo en Derecho, en la Facultad de Derecho, donde se han agregado gente de arquitectura, de ingeniería, de educación, de agronomía, qué sé yo. Entonces, es pedísimo, estoy dando hermenéutica bíblica feminista, ¿sí? Así que se puede seguir haciendo. Sí, por eso, bueno, los invitamos a todos a las actividades que hace la Fundación Teologanda y bueno, que tan gentilmente el Padre Cantó siempre nos ha recibido y nos ha abierto las puertas en esta universidad. Aparte hay un grupo de investigación. Este libro, de hecho, surge por el convenio de Fundación Teologanda con la UCC, el grupo de investigación dirigido por Virginia Skull y que produce todos estos materiales. Así que los invitamos a todos, tanto a que entren al blog de Fundación de Teologanda, Fundación Teologanda, y si no a los grupos de investigación de teología feminista. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No, está muy bien. Perdón, Miguel, adelante. No, para terminar, decir que, bueno, que para mí como teólogo, el movimiento de emancipación de las mujeres es un signo de los tiempos. Gracias. Bueno, muchas gracias.